Dicen que existen libros que esconden secretos capaces de cambiar nuestra forma de entender el mundo. Pero hay uno en especial que ni los mejores criptógrafos, ni la CIA, ni las inteligencias artificiales más avanzadas han podido descifrar. Un libro escrito hace más de 6 siglos, en un idioma que no se parece a ningún otro, con ilustraciones de plantas que nunca hemos visto y diagramas que parecen sacados de otro planeta. Ese libro es el manuscrito Voynich, y hasta hoy sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia. La historia comienza en 1912, cuando un librero polaco llamado Wilfrid Voynich compra un extraño códice en Italia. No era un libro cualquiera, más de 240 páginas, escritas en un lenguaje completamente desconocido, adornadas con dibujos que desconciertan a cualquiera. Wilfrid, fascinado, lo lleva a Londres y empieza a mostrarlo al mundo. Y desde entonces, la humanidad entera intenta resolver su enigma. ¿Qué tiene de especial? Primero, el texto. Palabras largas, cortas, repetidas con una extraña regularidad. No parecen garabatos al azar. De hecho, tienen patrones lingüísticos muy claros, como si fuera un idioma real. Pero ningún experto en lenguas, ni vivas ni muertas, ha logrado encontrar un equivalente. No está en latín, no está en griego, no está en hebreo, no es árabe ni chino ni nada que conozcamos. Ni siquiera el mismísimo Alan Turing, el genio que descifró los códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial, pudo avanzar con él. Segundo, las ilustraciones. En sus páginas aparecen más de 100 dibujos de plantas, pero ninguna coincide con especies que conocemos. Son como híbridos imposibles. Hojas de un árbol, flores de otro, raíces inventadas. También hay diagramas extraños, como mapas astronómicos con estrellas y signos que no encajan en ninguna tradición conocida. Y lo más perturbador, escenas de mujeres desnudas bañándose en extraños tubos verdes, conectadas por canales como si fueran parte de un sistema biológico desconocido. ¿Qué significan esas imágenes? ¿Qué relación tienen con el texto? Nadie lo sabe. Desde su descubrimiento, el manuscrito fue analizado por expertos en criptografía de todo el mundo. En los años 40, incluso la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos intentó descifrarlo. Décadas después, la CIA, el FBI y universidades como Yale, donde actualmente se conserva, hicieron sus propios intentos. Nada. El texto sigue siendo impenetrable. Algunos pensaron que era una lengua inventada, otros, que era un código secreto usado por alquimistas medievales. En 2018, una inteligencia artificial sugirió que podía estar basado en el hebreo, pero la traducción era tan vaga que muchos expertos la descartaron. Y en 2020, otro investigador dijo que se trataba de un idioma muerto del sureste de Asia, pero tampoco logró convencer a la comunidad científica. Y aquí es donde comienzan las teorías. Porque si nadie puede leerlo, todo está abierto a la imaginación. Hay quienes aseguran que el manuscrito Voynich fue un manual de medicina natural escrito por alquimistas o curanderos medievales, que usaron un lenguaje cifrado para proteger sus secretos. Otros creen que es un tratado astrológico, una especie de guía para entender la relación entre las estrellas, las plantas y el cuerpo humano. Pero también hay teorías mucho más radicales. Algunos dicen que podría ser un mensaje extraterrestre, escrito por visitantes de otro planeta que intentaron comunicarse con nosotros. Otros, que es un grimorio, un libro de magia usado por brujas y ocultistas para rituales que nunca debían ser comprendidos por cualquiera. Y claro, no falta la teoría del fraude. Para muchos, el manuscrito no es más que una broma elaborada, creada en la Edad Media para engañar a algún noble y venderle un libro misterioso. Según esta visión, todo es un sinsentido. Un texto inventado sin significado, con dibujos extraños diseñados solo para impresionar. Pero aquí está lo curioso. Si fuese un engaño, el autor tendría que haber inventado cientos de palabras falsas, manteniendo patrones lingüísticos realistas a lo largo de más de 200 páginas. Y eso es prácticamente imposible sin caer en incoherencias. El texto es demasiado consistente para ser simplemente un fraude. Así que la pregunta persiste. ¿Qué demonios significa el manuscrito Voynich? Un análisis con carbono 14 reveló que el libro fue escrito entre 1404 y 1438. Es decir, tiene más de 600 años. Su origen es europeo, probablemente italiano, pero de ahí en adelante, todo es un misterio. Nadie sabe quién lo escribió ni para qué.
Incluso su nombre es un misterio heredado, porque lo conocemos solo por el apellido de quien lo compró en 1912, Voynich. Hoy el manuscrito se guarda en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Está digitalizado y cualquiera puede ver sus páginas online. Miles de personas lo han intentado analizar desde sus casas, convencidos de que podrán encontrar la clave. Y sin embargo, sigue resistiéndose a ser entendido. Pero más allá de si es una lengua perdida, un fraude medieval o un mensaje de otro mundo, el manuscrito Voynich representa algo fascinante: el límite de nuestro conocimiento. Nos recuerda que, a pesar de toda la tecnología, a pesar de la inteligencia artificial, de los superordenadores y de los mayores expertos del planeta, todavía hay misterios que se nos escapan. Quizás el Voynich nunca fue hecho para ser comprendido. Quizás es un espejo de nuestra obsesión por querer descifrarlo todo, incluso aquello que no está destinado a tener respuesta. O tal vez, en algún rincón del mundo, alguien guarda la clave y aún no la ha compartido. Lo cierto es que, mientras tanto, el manuscrito sigue ahí, desafiándonos, como un acertijo eterno. Y ahora quiero que me digas tú, ¿qué piensas que significa? ¿Crees que es un manual de medicina medieval? ¿Un libro de magia? ¿Un mensaje de otra civilización? ¿O la broma más elaborada de todos los tiempos? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tus teorías. Y si quieres más misterios que desafían la lógica y la historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque en este canal seguiremos explorando los secretos más ocultos del pasado. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo video cambie por completo la forma en la que ves el mundo.